Ayer también la Cámara de Diputados aprobó la decisión del Senado de extender o de establecer que ese periodo, que ese estado de excepción, de ese estado de emergencia, dure de 15 días, que era lo que había solicitado el Ministerio, la Presidencia de la República, a 25 días. Es decir, estamos hablando de un periodo más prolongado a lo que inicialmente se estaba pensando desde el Poder Ejecutivo. Los diputados y las diputadas ayer al mismo tiempo crearon una comisión de esta Cámara de Diputados que se uniría a los representantes del Senado en una comisión bicameral que estaría dando seguimiento a los pasos, a todas y cada una de las decisiones que tome el Poder Ejecutivo en medio de esta situación de emergencia en la que se encuentra el país. Esta comisión en la Cámara de Diputados estaría presidida por la diputada Ángela Pozo, pero al mismo tiempo estaría integrada por otros diputados como Gustavo Sánchez, Alfredo Pacheco, Besaida González, Rudy Hidalgo, Ramón Toribio, entre otros que, como les decía, se integrarían conjuntamente con senadores para esta comisión. Esto es muy importante porque algo de lo que hablábamos ayer con el jurista Cristóbal Rodríguez, precisamente eso, el hecho de que el Congreso Nacional en un estado de emergencia, un estado de excepción como el que ha sido declarado el día de ayer, no cesa en sus funciones, se mantiene de forma permanente dando seguimiento a las labores del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, así lo establece la propia Constitución, está en la obligación de informar y de rendir cuentas ante el Congreso Nacional de las medidas que va tomando, de los pasos que va dando. Ayer, inmediatamente, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 134-20 que hace la declaración de estado de emergencia. Y en ese decreto se establece o se confirma lo que en gran medida ya había decidido el Poder Ejecutivo, de disponer las restricciones a la libertad de tránsito, reunión y asociación, que son los derechos que van a estar siendo restringidos con este estado de emergencia. Ningún otro derecho de los que contempla esa parte de la Constitución Dominicana referido a los estados de excepción van a estar siendo afectados. Solo esto, repito, derecho de tránsito, de reunión y de asociación. Y esto es muy importante porque es sobre la base de este estado de emergencia que el gobierno puede decidir limitar la movilidad o declarar cuarentena si es que en algún momento lo va a declarar. El mismo estado de emergencia establece que se adoptarán las medidas necesarias para que los centros de salud se mantengan provistos de los medios necesarios para prevenir y tratar todo lo relacionado con esta epidemia, así como tomar medidas o disponer de medidas dirigidas a apoyar a los distintos sectores económicos del país durante este periodo de emergencia como una forma de proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores. Al mismo tiempo, en el decreto se establece que el Estado va a estar permanentemente informando a la Comisión del Congreso Nacional con relación a los programas y las medidas que va a estar tomando. Yo creo que ciertamente están pendientes varias cosas. Una de ellas tiene que ver con el tema de transparencia e información sobre la situación que está viviendo la República Dominicana, con el coronavirus. Ayer, por ejemplo, el Ministerio de Salud no dio ningún tipo de información respecto a cuál es la situación que se encuentra el país en estos momentos. La última información que tenemos es de que hay 34 personas afectadas por el COVID-19 y 2 muertos. Esto ha cambiado. Bueno, está la información de que a partir del día de hoy, la mañana del día de hoy, cada día el Ministerio de Salud va a estar proporcionando, dando información respecto al coronavirus. Y esto es
necesario. Se requiere de que el país esté bien informado sobre la situación que nos está afectando y claro, esto está asociado al tema de la aplicación de las pruebas, que parece ser que estamos teniendo serias dificultades en la República Dominicana relacionada con el tema de laboratorios privados que están ofreciendo las pruebas, pero si no se dispone de los recursos para ello, pues no se puede hacer por parte de un ciudadano común este tipo de pruebas. Hay muchos conflictos con relación a este tema. Vamos, bueno, parece que ya casi tenemos listo a Uchi Lora, que como ustedes saben se está integrando al programa por la vía virtual, debido precisamente a que está dentro del conjunto de personas más vulnerables. Así que le damos los buenos días al director de este programa. Uchi, buenos días. Muy buenos días, Amelia, buenos días a usted y buenos días a todos. Precisamente a propósito de lo que acaba de decir Javier, por primera vez desde que se registró el primer caso de coronavirus en la República Dominicana, ayer no hubo información de prensa para mantener al pueblo dominicano al día en relación con los efectos de esta pandemia. La pandemia de las noticias falsas es una buena colaboradora de la pandemia de salud. La ausencia de información crea un vacío que lo llenan los rumores, las noticias intencionadas que buscan crear alarma innecesaria. En fin, el mejor terreno para el rumor y para estas campañas malsanas que se están haciendo en las redes es el silencio oficial. Hay que informar todos los días. Qué bueno que están diciendo que a partir de mañana, pero no se puede dejar pasar ni un solo día diciendo cuántos casos hay, si hay de peso decirlo, y dar todas las orientaciones y sobre todo, como se ha hecho hasta ahora, respondiendo preguntas de la prensa. Repito, porque esto debe quedarle claro a las autoridades. El vacío de información crea problemas, agrava la situación que ya es suficientemente grave con esta pandemia mundial. Entonces, las autoridades tienen que dar las informaciones sin ocultar nada para que la gente confíe, que la gente sepa a qué atender. Acabo de recibir una información, pero estoy tratando de confirmarlo todo, que a partir de hoy habrá rueda de prensa todos los días desde el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, a partir de mañana me informan que será videoconferencia, pero una videoconferencia puede ser un discurso, que fue lo que hizo ayer el ministro de la Presidencia, y por tanto no hay intercambio, pero y no hay intercambio con los periodistas, por tanto no es una rueda de prensa, y hay que establecer bien claro esa diferencia. Una cosa es una locución, una cosa es un mensaje que se envíe desde una institución donde se presenta un boletín o un informe, y otra cosa es una rueda de prensa donde los periodistas tienen la posibilidad de acceder, ya sea a través de una plataforma tecnológica o de manera presencial, a la autoridad que está dando la información para poder hacer preguntas puntuales y tener, incluso precisar datos que a veces quedan confusos. Entonces, eso es importante, y esa parte espero que me la aclaren. Si me la aclaren, la comunico a todos. Ahora, con el tema de las pruebas. Sí, Uchi. Sí, puede hacerse abriendo un canal directo en que los medios puedan hacer la pregunta por escrito. Sí. Mandarla por escrito y que la respondan. Por ejemplo, hay cosas que la gente tiene que saber si hay una confirmación o si es una falsedad. Por ejemplo, me están confirmando que sí, que habrá intercambio de prensa con los medios de comunicación, que hay una aplicación, o sea, va a haber una forma de hacerle preguntas para los medios de comunicación. Bueno.
Eso es lo ideal. Por ejemplo, ayer se divulgó en Twitter un video de una mujer que dice que era paciente del Hospital de La Vega, que no la atendían y que ella salió, fue en su propio carro y se grabó con el mano y con la cara tapada, diciendo lo que había hecho y por qué. No le daban calmante para el dolor, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eso es algo que las autoridades deben decir hoy, si esto es verdad o si eso es un invento. Porque puede ser cualquiera de las dos cosas. Claro. Ahora, por otro lado, desde el primer día señalamos en este programa El Día que las medidas que iba a anunciar y después de que las anunció el presidente Danilo Medina debían contener garantías, protección a los trabajadores. Es inhumano despachar gente sin nada. Entonces, ayer se produjeron despidos en diferentes hoteles turísticos. En algunos hubo incidentes, gente protestando, en fin. Y necesitamos saber qué es lo que pasa con esto y qué van a hacer las autoridades, si van a dejar a esa gente abandonada a su suerte, a esos trabajadores. Esto es doloroso porque encima del riesgo en que estamos todos los dominicanos, tirar a la calle gente que es prácticamente decir, embrómate. Realmente el gobierno debe hablar hoy sobre esta situación. Yo creo que es y darle garantías a los trabajadores. Yo creo que ese Porque el es gobierno no puede trabajar solamente para los empresarios, para los inversionistas. No, tiene, como lo señalamos ayer, más obligación con los vulnerables. claro. Y ese es un tema urgente, Uchi, estamos de acuerdo contigo. Es un tema que no puede esperar y que el gobierno dominicano tiene que hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance para disponer de los recursos necesarios que permitan apoyar a este sector de la población, a los trabajadores que puedan estar siendo, que podrían estar siendo afectados, y ya vemos ejemplos de eso por despido de esta característica. Claro, de entrada uno tiene que decir que hay una responsabilidad empresarial respecto a sus trabajadores y que en medio de toda esta situación el sector empresarial tiene que asumir una actitud de solidaridad, de apoyo. Sabemos que esto va a tener repercusión económica negativa, va a implicar pérdidas para distintos sectores del país, pero sobre todo hay que garantizar la vida, hay que garantizar la solidaridad de los trabajadores. Eso de entrada, y esto lo que implica es que el Estado Dominicano con el sector empresarial, con el sector empleador, llegue a acuerdos sobre medidas que tienen que tomarse para garantizar los ingresos de estos trabajadores. Que en aquellos sectores o áreas de la economía donde la empresa no puede pagar a sus trabajadores, que el Estado asuma esa responsabilidad. Y ya varios candidatos, entre ellos Luis Abinader, ha estado hablando de la constitución y la creación de un fondo, una especie de fondo de asistencia social o de apoyo que permita un ingreso mensual a los trabajadores que han sido despedidos durante este periodo. Y lo que es tan grave como eso, que también lo hemos dicho acá en varias oportunidades, es la situación del sector informal de la economía, de los trabajadores informales. Es decir, hay que definir claramente también cómo se va a acompañar y asistir a ese sector que vive de lo que genera el día a día. Y eso entonces está implicando
el pensar y redefinir medidas claras y concretas con relación al plan de asistencia social, al programa Solidaridad, cómo va a estar acompañando a estos trabajadores informales y la creación además de algún tipo de fondo que permita un apoyo. Eso son de las medidas urgentes que se requieren en la República Dominicana en estos momentos. Mira, a propósito del tema de los trabajadores, Uchi, hay una campaña que se está promoviendo a través de las redes sociales, digamos que dándole soporte a la propuesta del gobierno, y se insta a la población a que se quede en la casa, pero tenemos que pensar que no todo el mundo puede hacerlo. Una parte de la población depende de esos ingresos diarios y ahí me uno a lo que hemos planteado durante estos días. Hay que identificar el mecanismo que se va a poder lograr para que esta gente que recibe sus ingresos de lo que trabaja diariamente pueda pasar este periodo con cierta tranquilidad, con acceso a alimentos. El gobierno ha hablado de distribuir alimentos a través del plan social, pero hay necesidades básicas que la gente se le presentan todos los días y si no tiene recursos se le hará un poquito más difícil pasar esta situación. Y por otro lado está esa ambigüedad que hemos dicho que existe en la decisión del gobierno con relación a los sectores productivos. Como no hay una disposición de que se cierre el Estado y que se cierre el país, no hay una cuarentena establecida, se ha dejado en manos del empresariado el que vaya logrando acuerdos con los empleados, que disminuya la cantidad de personas que trabajan en las diferentes oficinas y de esa manera, digamos que disminuir el riesgo. Eso no lo elimina el riesgo, lo disminuye en la medida que hay cierta distancia entre un empleado y otro. Tenemos mucha incertidumbre con relación a este asunto. Todos los días estamos recibiendo mensajes directos a través de las diferentes plataformas de la gente que tiene temor, temor que quisiera quedarse en su casa porque tiene niños pequeños. Entonces yo creo que ese también viene siendo un gran desafío. Y por otro, Uchi, me parece que usted iba por ahí, el tema de la salud y las pruebas. Hasta el día de hoy no hay una información certera sobre cómo se hará el tema de la supuesta cobertura de los seguros para las pruebas. Digo supuesta porque aunque el ministro dijo que los seguros lo iban a cubrir y hay unas declaraciones del presidente de ADARS de la semana pasada que decía que la atención médica sí estaba garantizada y uno no veía incluso, ¿por qué no? Porque las complicaciones de esta enfermedad son enfermedades que ya existen, es neumonía, es una afección gripal que se agrava. El tema de la cobertura de la prueba no está claro aún. Aparentemente las reuniones que se sostuvieron ayer en la Comisión de Alto Nivel se estuvo discutiendo esto, pero hasta ahora la gente que ha intentado acceder a la prueba ni se tiene claro cómo lo puede hacer, porque los seguros dicen, los laboratorios dicen que lo van a hacer a domicilio, pero ya veíamos una denuncia que se hizo viral de un muchacho que lo pusieron a dar vueltas, y otro es el tema del pago y de cuánto cuesta y si las aseguradoras lo van a cubrir o no. No hay claridad con relación a este tema. En relación con el precio, luce bastante alto. Uno no conoce los costos porque no sabemos de eso, pero luce altísimo, 4.000 de pesos. Y la autoridad debe intervenir en eso, evaluar cuáles son los costos. Y no puede haber una ganancia excesiva en esta situación. Es la población en peligro. Entonces, Proconsumidor debe actuar ahí. Proconsumidor debe decirles a los laboratorios: muéstrame sus costos. Entonces usted no puede especular. Eso es una necesidad hacerlo hoy. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, explicaron ayer cómo es que van a hacer el reparto del alimento escolar. Ya dijeron que una semana. Una semana. Y bueno, ¿y después que pasa esa semana, qué pasa? Entonces, explicó el Ministerio de Educación que la van a repartir en las escuelas para que los padres vayan a buscar. Que van a ser alimentos crudos, o se entiende eso
que cada uno la cocina en su casa, ¿verdad? Que van a ser conjuntos los padres de los niños de cuarto curso, por ejemplo, van. Entonces ya eso no es una multitud. Ahora, dicen que las personas que vayan van a ser colocados en fila con más de 1 metro de distancia cada uno del otro. Bueno, esas previsiones están bien, pero ¿serán suficientes esas previsiones? Por ejemplo, algo muy útil en este momento son las mascarillas. No aparece en ninguna parte que hay. Deberían tener mascarillas para cuando vayan llegando los padres a buscar el alimento escolar, le pongan su mascarilla. Siempre con una cantidad de personas buscando comida, siempre va a haber riesgo de que la gente se aproxime una a otra demasiado. Entonces, esperamos que haya una disciplina que tiene que ser impuesta en la fila para que la gente no se acerque. Ojalá que esto funcione. Ese es el deseo de todo el mundo, que eso salga bien para satisfacción de todo el país y para seguridad de la gente. Claro. Me parece que no había muchas opciones. Claro. Es decir, que probablemente la fórmula que han buscado es la más viable, pero tienen que rodearla de la mayor seguridad posible. Así es. Mascarilla. Así es. Y por cierto, hay que traer mascarillas al país, solamente para esta fila que se va a hacer ahí. Claro. No hay, y además Uchi se está especulando con el precio de la mascarilla aquí también y de otros productos que está demandando la ciudadanía en la farmacia, relacionado con limpieza. Ahí Proconsumidor tiene que intervenir también. Uchi, solo señalar que otras medidas tomadas por el Ministerio de Educación el día de ayer tiene que ver con el programa de docencia, con la educación de los estudiantes, las estudiantes en nuestro país. Se habla de que esta situación va a obligar necesariamente a extender el periodo escolar más allá de lo que tradicionalmente dura aquí el periodo escolar. Ahí habría que precisar hasta cuándo. Todo depende de la situación, del periodo que dure la situación en la que nos encontramos. También el Ministerio de Educación habló de la educación a distancia, la educación en línea, y planteó la existencia de varias plataformas que estarían siendo utilizadas, entre ellas el portal educandoedu.do o en línea.miner.gov.do. Entonces, aquí el cuestionamiento tiene que ver con el hecho de hasta qué punto los estudiantes, las estudiantes, sobre todo los más pobres, disponen no solo de los dispositivos, de los equipos que pudiera haber proporcionado ya el Ministerio de Educación, algunos de ellos, no a todos, porque no todos, ni entiendo que la mayoría dispone de estos equipos, pero al mismo tiempo habría que ver qué posibilidades tienen de conexión, es decir, de entrar a la internet, porque el Ministerio de Educación planteó que ya esa es una situación que tiene que resolver cada familia, pero sabemos acá que hay una brecha en términos de tecnología y de acceso al internet en la República Dominicana, donde los más pobres no necesariamente cuentan con esta posibilidad. Entonces es uno de los temas ahí que estaría pendiente. El ministro agregó que el año escolar se extenderá, que ya puede prever que el año escolar se extenderá y que las plataformas que se están poniendo a disposición de las familias lo que van a estar poniendo ejercicios que se correspondan con los niveles escolares, pero no necesariamente estamos hablando de que se va a impartir docencia a través de esas plataformas, porque para eso debería haber un programa instalado y una cultura que ya decíamos existe en algunos colegios privados, pero no así en la escuela pública. Quiero decir que uno de nuestros televidentes me confirma que ayer fue a uno de los laboratorios o recibió atención y se hizo la prueba a través de uno de los laboratorios confirmados por las autoridades,
y pagó por la prueba 4.300 pesos y todavía su seguro no lo cubría. Tomó el recibo, me informa que con la idea de solicitar un reembolso, a ver si estará disponible posteriormente. 4.300 pesos fue el monto que anunció el Ministerio de Salud. Hay que decir que el pasado domingo José Monegro, director del Tocayo El Día, publicaba a través de su cuenta de Twitter que le llamaba la atención que el domingo en un reportaje una periodista del periódico había dicho que la prueba costaba alrededor de 1.000 y pico de pesos, que le habían informado eso y que increíblemente 2 días después estamos hablando de 4.300 a 5.500 pesos. Entonces, específicamente esa periodista le preguntó al presidente de la Asociación de Clínicas, Sandeclip, que cuánto aproximadamente iba a costar ese análisis. Y él le respondió que aproximadamente 1.500 pesos. Y al otro día entonces dijo que 5.000 y después que 4.300. Hay que hacer un llamado, Uchi. Realmente a esto hay que ponerle atención. Mira, también por otro lado, hay dos cosas. Sobre los estudios a distancia, la UNESCO anunció que ha puesto en línea un curso o una metodología para esto, para que puedan impartir clases virtualmente. No vi el anuncio de la UNESCO, pero no entré para ver los detalles, pero las autoridades que se pongan las pilas en eso. Por otro lado, y esto respecto al tema de los despidos, ciertamente que el gobierno tiene que proteger a esa gente. Y yo les voy a poner 3 ejemplos de que mientras se despide a gente para que se vayan a morir a su casa, ¿verdad? Sin dinero. Miren cuánto dinero hay aquí. A la Odebrecht acordaron pagarle 395 millones de dólares más a una empresa delincuente que consiguió todas esas obras pagando sobornos. Los sobornados tienen dinero también. La cantidad de funcionarios que se ha forrado de dinero en el Estado, solo a uno de todos esos funcionarios se le llevó a la justicia y se comparó su declaración de bienes con el dinero que tenía. Al senador Félix Bautista, que muy probablemente siga siendo senador, la superintendencia de bancos indicó que había depositado 27.000 millones de pesos. Y ahí están despidiendo trabajadores que ganan pequeño para comer. Pero, por ejemplo, los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones es el único caso que conocemos en la sociedad dominicana, probablemente en el mundo, en que los que administran el dinero ganan muchísimo más que los dueños del dinero, que en este caso son trabajadores. Entonces, con ejemplos como esos y estas circunstancias, despidos, simplemente váyase para su casa. El Estado no se ha mostrado lo suficientemente responsable con eso. El presidente tiene ya poderes especiales a través de la ley de emergencia del Estado. Una de las principales emergencias, si no la principal, bueno, la principal es la política de salud para tratar el virus. Pero después de esa, la principal es proteger a los más pobres, a la fuerza laboral de este país. Entonces busquen dinero, porque parece que hay mucho, porque ha dado para que mucha gente se haga rica. Uchi. Y atiendan a los pobres trabajadores. Tenemos que hacer la pausa, pero creo que debemos dedicar 30 segundos, aunque sea 30 segundos, para reconocer el trabajo que están haciendo nuestros médicos y paramédicos en las clínicas y hospitales de nuestro país. Sí, señor.
porque al igual que otros trabajadores están obligados por su profesión a estar en sus centros de trabajo, pero ellos son los más expuestos. Así es. Y son las personas que con muchísimas precariedades están atendiendo a cada uno de los pacientes que llega sin saber si da positivo o no a esta enfermedad que hasta ahora no es totalmente controlable. Entonces, con esto también quiero hacer un llamado de atención hacia los reclamos que está haciendo el Colegio Médico Dominicano, porque creo que en muchos temas tienen mucha razón. Estamos recibiendo mensajes de médicos que nos recuerdan las condiciones en las que se encuentran algunos de nuestros hospitales. En el caso, me puedo referir incluso directamente al hospital de Bonao, que hace mucho tiempo que debió estar cerrado, donde me comunicaban que no hay ni siquiera acceso a agua potable. El agua está en un tanque. Ay. Entonces, bajo esas condiciones, con una enfermedad que lo que te están mandando es a lavarte las manos lo más que tú puedas, entonces tenemos que prestar atención a eso. Por ello, también hay que hacer un esfuerzo individual por limitar el movimiento de las personas, en la medida en que usted pueda. El que tiene que ir a trabajar, pues que lo haga, tomando todas las previsiones que amerita el caso, pero si usted no tiene que buscar nada en la calle, no lo haga. Mucha gente está haciendo esfuerzos por colocar en plataformas digitales trabajos que antes eran de pago o que no estaban disponibles. Yo quiero destacar el trabajo, por ejemplo, de José María Cabral, Nashla Bogar, Isla de Plástico, desde ayer está gratuito en YouTube para que el que no lo vio en el cine lo pueda ver. Ayer también el Centro León colocó en YouTube, en plataforma digital, Ser Oscar de la Renta, el documental que estaba disponible solo en el Centro León. Y así también hay muchas plataformas extranjeras y nuestras que están colocando material para aquellos que tienen acceso a Internet, que insistimos, no es todo el mundo. Las redes estaban ayer funcionando con limitación, el Internet estaba lento y entendemos que hay una sobredemanda. Ojalá y se pueda dar acceso a diferentes fórmulas para estar en casa a las diferentes familias dependiendo del acceso que tengan a recursos incluso propios dentro de la casa que les faciliten manejar el trabajo y los niños, a aquellos que tienen que cumplir con ambas funciones en esta situación que es crítica. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Muy bien.